Está fuera, ¿vale? Sí, está fuera. Sí, tío, sí. Hombre, no, lo están presentando. Hombre, sí, hay como hombre, y ayer fue a Centro Maina, nah, ninguno eran top privados. Bueno, eran buenos, que ya que la Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por venir. Mi nombre es José Gáez, soy el responsable de prensa de SEGA en España y estamos aquí para presentar el nuevo videojuego de Iron Man, que es el videojuego oficial de la película. Como sabéis, se va a estrenar dentro de muy poquito, a comienzos de mayo, por cortesía de Sony Pictures. Y nosotros tenemos la licencia para realizar el videojuego oficial. También tenemos licencia de los cómics de Iron Man, con lo cual, para todos los que estéis aquí que os gusta Iron Man como personaje, pues os recomendamos por supuesto ir a ver la película, que está muy bien, y os vamos a enseñar un poco en qué consiste el videojuego. Así que mi compañero Carlos, cuando quieras, nos va a hacer una pequeña demostración de uno de los niveles del juego. Tenéis que tener en cuenta, eso sí, que lo que estamos enseñando aquí no es el juego definitivo, todavía está en desarrollo. Sale a la venta el 28 de abril, con lo cual lo que vais a ver todavía es una versión previa que se suele utilizar para enseñar sobre las revistas especializadas, con lo cual puede que apreciéis que, por ejemplo, los tiempos de carga no están optimizados. En la versión final tardará bastante menos, considerablemente menos en cargar. Y bueno, pues vamos allá. Aquí tenemos en una de las primeras misiones de convertirse en Iron Man, Tony Stark está persiguiendo a unos terroristas que han robado su tecnología. Como sabéis, Tony Stark en un principio era un fabricante de armas para el gobierno norteamericano, pero a raíz de una serie de sucesos, pues cambia su opinión, cambia su forma de pensar y se dedica a defender el mundo de fabricantes de armas que se dedican a robar últimas tecnologías y utilizarlas con fines terroristas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es localizar la base de estos enemigos, eliminar sus defensas y detener los convoyes que están llevando estas armas a los puntos de destino. Entonces, como veis, lo primero que te das cuenta es lo amplios que son los escenarios, que puedes volar o caminar absolutamente a cualquier lugar que ves en la pantalla. Y una de las cosas que tanto en la película como en el videojuego se hace mucho énfasis es que Iron Man es un ejército de un solo hombre, con lo cual puede hacer frente a todos estos enemigos que aparecen en pantalla, que de momento aparecen una docena, pero hay momentos en los que se apilan unos encima de otros y se puede enfrentar a ellos, como digo, al mismo tiempo y hacerles frente y salir victorioso. Como veis, puede o bien atacarles desde distancia o encargarse ellos en el cuerpo a cuerpo, lo cual da para unas secuencias absolutamente espectaculares. Y ahí vemos como todas las armas que podéis ver en los cómics de Iron Man y que veis en la película están aquí dispuestas: los repulsores, los retroreactores, también el disparo más potente que tiene, que es la placa pectoral, que con eso podemos destruir prácticamente cualquier enemigo de un solo disparo. Ahí está. Y una de las cosas más divertidas que yo creo que hay en el juego es volar absolutamente fuera del alcance de los disparos, hacer frente a las aeronaves que van apareciendo, que aparecen muchas. Aparece, por supuesto, helicópteros, cazas, reactores, y a los que incluso podemos coger en pleno vuelo y derribar, como veréis en un momento. Aparecen los villanos que están en la película y aparecen algunos personajes también de los cómics que no aparecen en la película, pero que serán una sorpresa cuando se haga, pero por el momento no podemos adelantarlo. Como veis, el juego está completamente doblado y traducido al castellano. También.
destruido todas las armas que había en esta zona, así que pasamos al siguiente objetivo. Durante la misión siempre vamos recibiendo consejos en tiempo real de parte de Jervis, que es el mayordomo de Tony Stark, que muchos además lo conocéis también por ser el mayordomo de los Vengadores si leéis los cómics. Y en todo momento pues, nos está advirtiendo de nuevas amenazas, de objetivos nuevos que aparecen en el mapa, que veis en la parte inferior derecha. En la parte izquierda estáis viendo los niveles de energía de la armadura, con lo cual, dependiendo de los recursos que estemos utilizando, estaremos en unos niveles mayores o menores. Y también va apareciendo un gráfico sobre los impactos que vamos a ir recibiendo si tenemos alguna zona de la armadura dañada o tenemos que conservar energía. Mirad cómo ha cazado el vuelo al helicóptero y ahí va. Una pregunta. ¿El doblaje del juego es igual que el de la película? No, no hemos utilizado el mismo actor de doblaje que en la película, pero como podéis, lamentablemente el sonido no está muy alto, pero se puede apreciar que es un doblaje de muy buena calidad. Es gente que está acostumbrada a videojuegos, series de televisión, etcétera, películas, y el doblaje está muy bien conseguido. Hay 20 misiones diferentes, la mayoría están ambientadas en la película y más siempre el hilo argumental que vamos a ver en el film de Sony Pictures. Pero también hay algunas adicionales que se han incluido que están más relacionadas con el cómic, que digamos alargan la vida con respecto a lo que se ve en la película y dan muchas más horas de juego. En total hay 20 misiones. Y luego además, otra de las cosas que se han incluido en el videojuego, porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención al conocer el equipo de desarrollo es que son todos unos fans acérrimos de Iron Man. Y lo que han incluido es absolutamente todas las armaduras que se han visto a lo largo de todos los años de historia que tiene este personaje. Todas están en el juego, se van desbloqueando a medida que lo vas jugando y vas completando misiones, con lo cual puedes acabar al final con toda la colección de armaduras de Tony Stark. Iron Man vuela con absoluta libertad a lo largo de todo el mapa. Una pregunta. ¿Y el juego que es en 1080 o...? Alcanza una resolución máxima de 1080i. ¿Hay algo más? Como veis, el número de enemigos al que tenemos que enfrentarnos aumenta incrementalmente y la sensación de que nos están bombardeando por todos lados es increíble. Pero para eso tenemos la armadura, que es un ejército de un solo hombre, y podemos, ya lo habéis visto, atacarles a distancia, atacarles cuerpo a cuerpo, incluso a veces, si somos muy buenos, lo que podemos hacer cuando nos lanzan un misil es agarrarlo en pleno vuelo y devolvérselo a aquel que nos lo ha tirado o incluso a otro enemigo. Seguimos eliminando las cajas de momento que nos han robado de Star Wars Industries. Sí, en las escenas que hay entre las misiones va siguiendo el hilo argumental de la película y se ve